Bueno, mi fruta favorita es esta que se llama uchuva en Colombia. Y yo veo que esto es una figura redonda y amarilla. Huele delicioso y ahora les cuento cómo sabe. Para que yo pueda ver que esto es redondo y naranja, tiene que pasar por el sentido de la visión. El sentido de la visión es el que más áreas del cerebro maneja. Utiliza el lóbulo frontal, el temporal y el occipital. El temporal es el que le da sentido a lo que vemos, el frontal es el que lo relaciona con los recuerdos y el occipital es en donde se buscan el color, la profundidad, la forma. Estas señales se transforman en impulsos eléctricos y empiezan desde la retina, que es la parte que recubre al globo ocular, y en la retina están los fotorreceptores de los conos y los bastones. Los conos son los que nos ayudan a ver la luz, los colores, perdón, y los bastones los que nos ayudan a ver los niveles de luz y los contrastes de grises. Después de ello, los impulsos nerviosos se envían a través de las células bipolares a las células ganglionares. Las células ganglionares en sus axones forman el nervio óptico. Voy a mostrar aquí que se forma el nervio óptico a través de los axones de las células ganglionares, y el nervio óptico pasa por el quiasma óptico, que es aquí donde se cruza, acá donde se decusan los nervios. Pasa por el tálamo, que está dentro del cerebro, en el centro del cerebro, y pasa finalmente a la corteza cerebral del lobo occipital, en donde se procesa la información. Pasa a la corteza visual primaria, que es esta verde que está acá, y después a la corteza visual secundaria. En la corteza visual primaria se procesan las características físicas como el color, la forma y el tamaño, y eso pasa en varias áreas. Y después todo lo que se procesa en la primaria y en otras partes del cerebro llega a la corteza visual secundaria, en donde se forma la representación de lo observado. Por último llega a la área asociativa, que es la percepción de lo que vemos. Ahí se interpreta la imagen formada. La uchuva tiene un olor bien particular y un sabor, y el olfato constituye el 80% del sabor. Así que este empieza por la pituitaria amarilla. En la pituitaria amarilla hay unos receptores que son las células bipolares, que tienen dos extremidades. Una extremidad que es ciliada y otra extremidad que es alargada. En la extremidad ciliada es la que reacciona ante las sustancias químicas del ambiente y captan las moléculas odoríficas que generan el potencial de acción. La parte alargada de estas células bipolares penetra directamente al cráneo y llega al bulbo olfatorio, por el bulbo olfatorio, en donde están las células mitrales, las cuales con sus axones generan el nervio olfatorio. Dicen las investigaciones que es el único sentido que no tiene que pasar por el tálamo para procesar la información, sino que pasa al cerebro directamente por el área olfatoria primaria, que se divide en dos. Llega una información, se bifurca en el lóbulo de la ínsula, que es el que controla el comportamiento, y a la otra bifurcación es en el lóbulo temporal, que es en donde se generan las memorias y las emociones, allí se procesa. Entonces el olfato llega a este lugar y ahí recoge toda esta información. Hay unas investigaciones que dicen que llega a un área olfatoria secundaria, que es el área orbitofrontal, que sería en donde se media la percepción consciente de los olores. ¿A qué sabe la uchuva? El sentido del gusto nos permite disfrutar las cosas más ricas de la vida, porque por ejemplo, que es mi fruta favorita, que es la uchuva, tiene entre dulce, amargo, ácido, tiene muchos sabores. Y junto con el olfato, el gusto nos permite saber a qué saben las cosas. Entonces, ¿cómo funciona? El gusto es un sentido muy robusto porque tiene tres nervios en simultáneo que funcionan.
y las papilas gustativas están ubicados dentro de toda la parte de la lengua y ese es el órgano receptor que nos permite captar estas sustancias químicas que tienen los alimentos. En las papilas gustativas, que es este órgano, están los corpúsculos gustativos, que son los receptores especializados en captar los sabores de diferentes áreas y mandarlos a diferentes áreas del cerebro para que se puedan procesar. Entonces aquí se ve que en las papilas se generan los impulsos que son transportados a los nervios. Hay 3 nervios. Está el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. El facial procesa el dulce y el salado. El glosofaríngeo, el ácido y el amargo, y el nervio vago es el que pues todavía no predomina ningún sabor por este nervio. Entonces todo esto sube aquí al tronco encefálico, a esta parte del cerebro. Entonces en el tronco encefálico está el núcleo del tracto solitario y esto se lleva al tálamo, que es en donde se procesa la información, y esto es remitido al área gustativa primaria, que es una región que está más inferior del lóbulo parietal y más superior del lóbulo temporal, en este lado. Aquí se procesa la información y se interpretan los impulsos, como sabores. Cómo se ha interpretado no se conoce aún. El gusto y el área del gusto secundario y la asociativa no se conoce aún, está en discusión en dónde se encuentra. Esto sería todo. Tenemos acá cuáles son los sabores que se procesan: el sabor dulce, salado, amargo, ácido, y el umami, que es como el de las cosas más ricas. Eso sería.